La diferencia entre agresión y violencia puede ser muy sutil. En psicoanálisis hablamos de que existe una pulsión agresiva. Esa pulsión nos ayuda a sobrevivir, a poner límites. Violencia es algo muy diferente. El apasionamiento es una de las experiencias amorosas más excitantes, pero algunas personas aman con violencia. Mi nombre es Luis Fernando, esto es Lo que no se habla, y te invito a que te quedes, porque estoy seguro que lo que vamos a hablar hoy aquí te va a interesar. El día de hoy nos toca hablar sobre violencia en el noviazgo. Para hablar de este tema invité a dos de los psicoanalistas que más aprecio, Paloma Rabadán y Jorge Ulloa, egresados de la maestría en psicoterapia psicoanalítica de la Universidad Intercontinental. ¿Qué ocurre en una relación de pareja en la que uno o las dos partes son personalidades violentas? ¿Hay antecedentes? ¿Qué tiene que pasar para que una persona llegue con violencia a un vínculo de pareja? Bienvenidos. Gracias. Pues yo creo que algo fundamental es que la gente que tiene o que vive en estos vínculos de violencia es porque se viven inherentes a su vida. Es decir, que vienen de familias violentas. Donde hay experiencias de donde violencia. hay experiencias de violencia, donde ven a los papás que hay violencia, donde ellos sufren violencia por parte de los papás, ya sea de la mamá o del papá, y que en su vida siempre ha habido mucha violencia. Entonces, o no mucha, pero que sí ha habido escenas o cosas violentas dentro de su vida. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias. Sí, como bien dice Paloma, lo que sucede mucho es que estos patrones se repiten. Nosotros como seres humanos lo que nos pasa muchísimo es que no podemos hacer algo que no nos hicieron antes. Y entonces, en la medida en la que vivimos ciertas experiencias, las vamos a repetir, pero sobre otras personas, ¿no? Y entonces, para poder averiguar por qué una persona es violenta, sí, hay que ver de dónde vino, cómo se formó y sobre qué personas estuvo conviviendo. Entonces, el primer vínculo amoroso que todos atravesamos es mamá. Y después de mamá, papá, los hermanos y la familia con la que vivimos. Si en esa casa crecemos en un ambiente en el que constantemente tenemos, ¿qué acciones podemos nombrar como hechos de acciones de violencia en la casa? Hay diferentes tipos de violencia, me parece, ¿no? Ajá. Una de las cosas que es muy notoria encontrar de repente en las familias es que cierto personaje de la familia es el que más recibe violencia por parte del resto de las Es un personas. depositario de agresión. Claro, justo. Y que eso le funciona al resto de la dinámica familiar, que uno sea el que esté recibiendo eso, ¿no? Y de repente puede ser como no muy notorio, porque puede como no llegar a los golpes. Pero una violencia es el tipo de persona que se le está inutilizando todo el tiempo. Vamos a hacer todo por él, ¿no? Porque él es el que no puede. O él es el tontito, tal. Eso es bastante agresivo contra la persona. Y aunque del lado de esa persona se vea como cómodo de, todo lo hacen por mí y tal, está recibiendo mucha agresión constantemente y va a salir con carencias hacia el mundo. Y donde le perciban este tipo de cosas, se lo pueden repetir. Entonces, parece amor, pero es una invalidación lo que tú nos estás nombrando. Ya. Y también, por ejemplo, hay cosas como pueden ser verbales, como decir eres el tonto, eres con groserías, o inclusive ignorando a la gente, a lo mejor no teniendo pues no sé, a lo mejor no son palabras, pero son cosas que hacen que te ignoren. O sea, por ejemplo, no sé, el que de repente, pues no sé, ahorita pensaba como en cosas de que te digan el tontito, o que de repente estén hablando y te volteen a ver con una mirada como ya cállate, como haciéndote sentir mal, como haciéndote que nunca nada puedes aportar tú a la familia, justo como dice Jorge, como esta parte de inutilizar a la gente, ¿no? Pueden ser también ciertamente golpes físicos, ver cosas, pues no sé, ya como actos violentos, como ver que se pegan entre gente de la familia, que te digan groserías, como cosas de este tipo. Precisamente lo que dice Paloma me parece fundamental, porque cómo nombramos a las personas es importantísimo. Nos pusieron un nombre por algo. Y entonces de repente cuando a alguien le empezamos a decir el gordo, ¿no? O no sé, el bicho, o una cosa por el estilo, es devaluativo, ¿no? Y entonces, una de las cuestiones que siempre tenemos que tener presentes en el trato con quien sea es dignidad. Nos pusieron el nombre para ser dignos, funcionar de esa forma socialmente. Pero si la dinámica familiar no lo permite, se pone complicado.
Están hablando de distintos tipos de violencia. En uno de los bloques que va a continuar en este programa vamos a diferenciarlos, pero si ya lo están nombrando, a lo mejor vale la pena irles ayudando a la gente que nos ve. Hay violencia física, que implicaría golpes, violencia psicológica, violencia verbal, indiferencia, de lo que nos estaba hablando Paloma. Estas actividades y este tipo de experiencias empezamos a tenerlas dentro del núcleo familiar. ¿Qué otras cosas impactarían en una persona que empieza a llenarse de ira, ¿no? Que a lo mejor va a ser parte del tema que vamos a estar hablando hoy, que a lo mejor hay personas que quedan cargadas de ira y salen con ira a vincularse románticamente? Claro, me da la impresión de que es quizá un poquito como difícil hablar de este tipo de situaciones, porque cuando una persona empieza a recibir violencia, sea quien sea, de niño, no tiene el recurso mental para decir lo que me está pasando es que estoy siendo violentado. No se puede decir eso, solo está sintiendo algo y está no tan consciente de que lo está sintiendo, o sea, sabe lo que está percibiendo, pero no puede ir y describírselo a alguien más, vaya, ¿no? Entonces lo que está viviendo es muy real, pero no tiene los recursos para procesar lo que le está sucediendo, y entonces lo que va a hacer es poner eso que está viviendo en algún lado, mostrarlo de alguna forma. Y de esta manera justamente va a ir a ponerle al otro lo que a él le hacen, ¿no? Como este enojo lo va a poner y lo va a actuar de alguna manera. Lo va a repetir. Lo va a repetir y lo va a actuar con el otro. Y es cuando viene este ciclo de la violencia, ¿no? Donde tú fuiste violentado, pero al mismo tiempo después vas a ser el que probablemente violente, porque justamente no tuviste esa contención a lo mejor como para poder procesar qué era lo que te estaba pasando. No pudiste hablarlo, no pudiste saber qué era lo que te pasaba, y entonces justo viene un poco lo que yo hablaba, ¿no? Es inherente a tu vida y tú piensas que eso es algo normal y que de esta manera, si tus papás te lo hicieron tal vez, es porque te querían, ¿no? Porque muchas veces este es un te pego porque te quiero. Y entonces ahí viene el te pego porque te quiero, entonces cuando yo quiero a alguien le tengo que demostrar como a mí me querían. Y esa es la forma en que tú sabes querer. Es como esa forma de decir, pues a mí me quisieron a través de los golpes y yo voy a querer también a través de los golpes. Entonces queda una confusión, ¿no? El amor queda en una experiencia de confusión, porque hablaba al inicio del programa de la pulsión agresiva, ¿no? Que conocemos en el psicoanálisis. Aunque me interesa no utilizar los términos, creo que sí es necesario aclararnos. Si estas dos pulsiones nos ayudan a vincularnos, pulsión agresiva y pulsión de vida. Una tiene que ver con las cuestiones amorosas también y la otra tiene que ver pues con las cuestiones de muerte incluso. La pulsión agresiva ayuda a que los papás a la hora de la educación del hijo le puedan decir te estás equivocando y tiene que haber una consecuencia de los actos que no están funcionando para ti ni para la familia con la que estás viviendo. Si no hay una experiencia de corrección y se vuelve una experiencia de castigo, ahí a lo mejor estaríamos hablando donde empieza esta confusión, ¿no? Claro. Si sí hubo un evento que amerite la corrección, pues empieza a haber una coherencia, que Jorge nos decía, al principio solo recibimos, ¿no? Somos como el bote de basura y recibimos absolutamente todo. Pero a veces hay papás que también están ya cargados de ira y entonces descargan sobre los hijos acontecimientos donde no hay una razón para corregir, no hay una razón para regañar, no hay una razón para insultar y ocurre. Y creo que ahí es donde inicia esta confusión de la que ustedes me están hablando aquí, ¿no? Justo esa diferencia que mencionas es fundamental, o sea, la capacidad de los padres para poder ponerle límites al niño es algo muy sano y que necesita, uno, para no desbordarse, Exacto. dos, para ir aprendiendo como toda esta cuestión de las reglas morales y encajar en una sociedad y tal, ¿no? Pero la otra es como transmitirle a través de este ejercicio de imposición también cierto dolo, dejar ir otra cosa, sin saber bien qué es lo que está sucediendo, pero hacerlo. Y ahí es donde se empieza a confundir el, pues ya no supe si lo que pasó fue un golpe o un beso, ¿no? Estamos en lo que no se habla, esto es violencia en el noviazgo. Regresamos.